días tengan todos ustedes, bienvenidos. El Instituto Metropolitano de Estudios Universitarios, Universidad incorporada a nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, les da la más cordial bienvenida y agradece su participación en este evento académico. Es por ello que pido un afectuoso aplauso para las autoridades que hoy nos hacen el honor de acompañarnos a este evento. Contamos con la presencia del doctor Edgar Martínez Rosas, coordinador de consultoría jurídica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Contamos con la presencia del maestro Ignacio Izquierdo Anibarro, que viene en representación del doctor Carlos Moreno Sánchez, director de la Facultad de Derecho de la UAM. La maestra Olga de Piña, doctora, es participante de la Comisión Estatal Implementaria de Administración y Procuración de Justicia del Estado de Puebla. Muchas gracias. El maestro José Antonio Aguas Cruz, coordinador de la licenciatura en Criminología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Agradeciendo la participación del primer visitador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Contamos con la presencia del maestro Rubén Blanca Díaz, rector de la licenciatura en Derecho de esta institución. El coordinador, el maestro Benjamín Lemos Pérez, que es coordinador de la licenciatura de Derecho y Criminología de nuestra institución. Y, por supuesto, de nuestra directora general, la licenciada Nancy Martel, sin su apoyo no se la posibilidad. El evento académico que hoy presenciamos nos hace hacer una retrospectiva sobre la oralidad en los juicios en México. Y aprovechando esta oportunidad y para dar apertura a este magno evento, me permito citar al principal procesalista y precursor de la oralidad en nuestro país, y me refiero al doctor Cipriano Gómez Lara, fallecido el 24 de noviembre del 2005. Expresaré de manera sintetizada tres objetivos fundamentales que plantearon en su teoría procesal, y dado el evento universitario, me parece oportuno tomarlos en cuenta, responsabilidad que hoy tenemos tanto el maestro como el alumno para implementar de manera oportuna los juicios orales en México. El primero sería: la enseñanza debe producir un sublime contacto intelectual entre el maestro y el alumno, junto con la técnica y la cibernética, modernizar el derecho. Propuso tres soluciones para atenuar tres males en la cátedra: evitar el exagerado verbalismo del profesor, pasividad receptiva del estudiante y absurdo sistema de exámenes, poder así lograr un diálogo y no un discurso. Y por último, alude a la clínica procesal y aún más a la simulación de actos jurídicos en clase. Enfatizo esto porque fue esto diseñado por el procesalista esto tiene casi 43 años. Sin embargo, por desgracia, la situación ha cambiado muy poco. Es por ello que el Instituto Metropolitano de Estudios Universitarios, para beneficio de sus alumnos de Derecho, abre esta sala de juicios orales, la cual está constituida para llevar a cabo simulaciones de las diversas etapas que se desahogan en el novedoso sistema adversarial y así integrar a nuestros estudiantes de manera real a la práctica profesional. Agradecemos su asistencia y cedo el uso de la palabra, en principio, al doctor, si nos puede hablar con las palabras. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por la distinción. A nombre del doctor Carlos Antonio Moreno Sánchez, les decía yo, pues desgraciadamente sus compromisos por el nombramiento que me dieron a acudir, pero nos hicieron el favor de distinguirme con su presencia ante ustedes, a todas las autoridades de esta universidad, las autoridades que nos acompañan, también muchísimas gracias, a la maestra Olga
llevar a una efectiva justicia. Nosotros sabemos que el principio de inocencia no se está dando. Estamos viendo que hay muchos fracasos en los juicios, y esos fracasos en los juicios crea impunidad, crea en la gente un sentido de vacío que nos deja a nosotros como gran dolor. Yo creo que esta lucha que estamos ya retomando, porque yo estoy viendo que con fuerza se está retomando este esfuerzo para poder crear esta investigación y este trabajo se ha multiplicado. Espero que la misma reforma demuestre muchísimo éxito y que este éxito que usted participa por la creación de este tipo de aulas se multiplique en todo el Estado por el bien de la justicia y por el bien de México. Muchas gracias. Porque me dieron la oportunidad de dirigir unas palabras y pues preparé algo con el fin de poder, pues de algún modo tratar de describir la importancia de estar en este evento, ¿no? En nombre del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el maestro Adolfo López Vadillo, agradezco que se nos haya invitado a la Comisión de Derechos Humanos a participar en este importante evento. Desde luego que la reforma constitucional, la de justicia penal de 2008 y la de derechos humanos de 2011, constituyen ambas un cambio de paradigma total, como ya lo dijo el maestro, en este sentido, cómo México se ha transformado. Y entonces, en materia penal tenemos hoy un nuevo sistema que nos indica cambiar algunos de los principios con los que se contaba. Esta reforma transitó por un proceso, básicamente desde 2004, cuando se realizó una primera propuesta que no prosperó, pero constituyó el antecedente para que en el año 2007 y en la administración del presidente Felipe Calderón se hiciera un nuevo proyecto que dio pie a 10 proyectos diferentes propuestos por partidos políticos con el fin de que se trastocara el sistema de justicia penal en nuestro país. El texto definitivo sancionado el 17 de junio de 2008. Debido al impacto de su contenido, esta reforma constitucional es una de las más importantes, solamente pienso yo superada y quizás solo por el perfil que tengo como derecho humanista por la de 2011. Los instrumentos internacionales que sirvieron de base a la reforma penal casualmente también son instrumentos basados en derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana o Pacto de San José, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en sus diferentes articulados, hacen mención al sistema de justicia penal y desde luego que priman un sistema en donde la presunción de inocencia y la reparación de la víctima sea lo más importante. Este sistema de justicia penal oral busca convertir el proceso penal mexicano en un régimen garantista, donde la víctima obtenga la reparación del daño que el delito le produjo y el imputado el castigo adecuado ante su desdén por la ley, ya que recordamos que el sistema inquisitivo partía precisamente en la inquisición general del delito para después aproximarse a la figura del autor, al cual se le debía imputar el delito. Asimismo, el juez inquisitivo, cuyas funciones eran las de investigar y enjuiciar, tenía que confirmar, en primer lugar, la comisión del delito en su manifestación externa para poder dirigirse con posterioridad al autor del delito y, por regla general, a través de la confesión del presunto responsable, dictaba la sentencia condenatoria sin analizar y prestar muchas veces la atención a las pruebas aportadas. Hace algunos años, la Organización de Estados Americanos realizó un dictamen sobre la evaluación y diagnóstico que el estado de la justicia penal en México presentaba y determinó que en cuanto a las etapas del procedimiento, el sistema mexicano tenía una marcada característica, que es excesiva la concentración de facultades en manos del Ministerio Público y en la etapa de averiguación previa,
la cual se considera una fase que algunos denominan el corazón de la impunidad. Señaló que de cada 5 delitos se denuncia uno, de cada 100 asuntos penales se lograba comparecer al inculpado en el 51% de los casos, y de cada 100 averiguaciones, solo 26 se concluyen. Si sumamos esto, quiere decir que la posibilidad de que un presunto delincuente llegue a ser juzgado y sentenciado es de 2.7%. Por lo tanto, se dice que la averiguación se convierte en un filtro de impunidad porque se frena la posibilidad de acceso a la justicia desde una visión victimológica, siendo razones de esto la falta de capacitación para la investigación, de incentivos para la profesionalización de los servidores públicos que la imparten y también, desde luego, y lo más grave, la corrupción. Es importante distinguir que el sistema de justicia penal adversarial no se agota solo en los juicios orales. Lo que pretende es la implementación de un sistema de justicia, y ese sistema abarca medios alternos de solución de conflictos, cultura de la legalidad, capacitación de todos los operadores, implica además el reconocimiento de la operatividad racional de los derechos de la víctima, entre muchos otros aspectos, y desde luego preponderantemente un respeto de los derechos humanos para todos los actores. Por otro lado, el sistema de justicia penal trata de dar una nueva dimensión a la coadyuvancia de las víctimas ofendidos, con derecho a interponer recursos y a poder tener una participación mucho más activa, pero no significa que sea una parte independiente del Ministerio Público como titular de la acción penal y representante del interés público. Un punto importante del sistema acusatorio oral es que se estructura en el principio de la presunción de inocencia como una garantía fundamental, sobre el cual se erige el proceso penal de corte liberal, y alude que el fundamento del jus punendi, del Estado de Derecho, descansa en el anhelo de los hombres por tener un sistema equitativo de justicia que proteja los derechos del individuo frente a la arbitrariedad y el despotismo de la autoridad que han existido a lo largo de la historia. A partir de esta, quien emite una sentencia no conocerá del caso en la etapa de investigación o preparación del juicio. Con ello, los jueces ganarán independencia y evitarán los prejuicios. En ella también se concede a la víctima la posibilidad de participar en el juicio con el carácter de acusador, y se instaura la defensa técnica del imputado, quien deberá contar con un experto abogado como defensor. En materia de promoción de la acción penal, esta reforma da facultades discrecionales al Ministerio Público para que se accione o no en contra de quienes transgredan la ley penal, con lo cual el Estado mexicano pasa de ceñirse al principio de legalidad procesal penal al principio de oportunidad. Por otro lado, resulta relevante señalar que la entrada en vigor de la reforma sobre los aspectos vinculados al proceso penal acusatorio se establecen de dos maneras. Algunas disposiciones entrarían en vigor dependiendo de si los estados habrían legislado o no en el proceso penal acusatorio, mientras que otras disposiciones entrarían en vigor inmediatamente. Se fijó un plazo de 8 años y la fecha límite es el próximo 16 de junio de 2016. Por consiguiente, la inauguración de este simulador de sala de juicio oral resulta por demás significativa, ya que únicamente 3 estados reportan avances en este sistema. Puebla tiene una vigencia parcial en la región del estado en Teciutlán. Pronto se ampliará y más personas estarán sujetas a las disposiciones penales a través de un sistema penal acusatorio oral y cuya expectativa es muy alta, y la defensa de los derechos humanos en el sistema es parte de un mecanismo garante. Lo que conlleva la importancia que el día de hoy en este evento los estudiantes preparen los casos y busquen un acercamiento a la realidad del litigio oral y se cumpla desde luego con los objetivos de la reforma constitucional en la materia penal. Agradezco de verdad y creo que es una oportunidad insuperable que los estudiantes de esta universidad se estén preparando ahora con esta nueva herramienta. Agradezco desde luego la invitación y felicito a todos ustedes. Cedo el uso de la palabra a la maestra Olga de Pina.
revisar leyes. Este es un sistema que involucra el estudio de casos. Se trata de desarrollar destrezas y habilidades más que conocimientos. El conocimiento es fundamental y es básico la formación, pero también tenemos que tener toda un área de desarrollo de destrezas y habilidades. Es un cambio de paradigma educativo, también cambia el modo de estudiar y de enseñar el derecho, y estas salas de práctica son indispensables para que podamos avanzar hacia el sistema acusador. No solo en materia penal, ya tenemos juicios orales en materia mercantil en el estado de Puebla, vienen ya los juicios familiares orales. El procedimiento laboral va a convertirse en un procedimiento oral. Entonces, el desarrollo de habilidades y destrezas orales es indispensable en la formación de abogados, criminólogos, médicos forenses y todos los que intervienen en el sistema de impartición y procuración de justicia. Desde el órgano implementador, en el que yo estoy trabajando hace 7 meses, tenemos especial preocupación por la universidad. La reforma no va a ser sin la universidad. No podemos ver esta como una reforma únicamente institucional. Sí tenemos que cambiar las instituciones. El Ministerio Público, la Defensa Pública, los jueces, pero sin el foro jurídico, sin los estudiantes, no solo de derecho, sino psicólogos, criminólogos, antropólogos, médicos, no va a ser la reforma. Por eso hemos estado tratando de elevar un poco la difusión del sistema y la participación de las universidades en la implementación, porque finalmente tienen a los futuros abogados. Sin ellos la reforma no va a ser. Hay muchas tentaciones contrarreformistas todavía. Hay que ser sinceros, en todos lados hay tentaciones de echar para atrás esta reforma. Y el modo que tenemos nosotros de frenar esas tentaciones contrarreformistas es a través de los jóvenes. Los jóvenes que van conociendo este sistema se van enamorando. Es un modo muy distinto de resolver los conflictos humanos, porque de ahí parte el conflicto penal, es un conflicto humano, donde hacemos uso de la mejor herramienta que tenemos como seres humanos, que es el lenguaje, ¿no? El sistema que nos ponía a hacer juicios a través de kilos y kilos y kilos de papel, que además es muy caro, no resuelve de fondo los conflictos. Este sistema permite dar un mejor tratamiento al conflicto de fondo, al conflicto humano, ¿no? Con garantía de los derechos de imputados, pero también de las víctimas, ¿no? Que estaban bastante olvidadas en el sistema anterior. Es un sistema que privilegia el diálogo, y estas aulas tienen que ser eso, tienen que ser centros de diálogo, donde tenemos que aprender no solo habilidades de litigación oral, sino también de mediación, de negociación y de buscar soluciones prudentes a los conflictos, eliminando un poco la violencia que ha caracterizado
pensado leer unas palabras, pero ya que estamos en confianza voy a tratar de resumirla y también que sea de vital importancia este tipo de comentarios y compartir las experiencias que hemos tenido nosotros como docentes en su momento litigantes. Antes de hacerlo, quiero felicitar a nombre del director de la Facultad de Derecho, el doctor Carlos Antonio Moreno Sánchez, tal y como lo hizo el maestro, la invitación a este evento. También agradecer y reconocer el esfuerzo que hacen ustedes aquí en esta institución para poder llevar a cabo este tipo de eventos y poder contar con estas instalaciones. La verdad, yo me quedé sorprendido cuando vine, solamente había pasado por afuera, nunca había entrado, me sorprendí del tipo de instalaciones que tienen, pero una escuela, una universidad, no solamente se hace de instalaciones, pueden tener sala de juicios orales, pueden tener a lo mejor proyectores, no sé, bancas de primera, pantallas, un sinnúmero de muebles o inmuebles con los que cuentan ustedes. Pero qué mejor que la calidad humana y los conocimientos que puedan tener ustedes de sus maestros. Como les decía, sé de la capacidad de los maestros que imparten clases en esta institución y ahorita voy a darle la oportunidad para comentar un poquito sobre la calidad humana y de cátedra que tienen aquí en nuestra universidad. El primer punto, más que una plática, más que retomar algunos puntos importantes de la reforma constitucional, quiero contarles una experiencia que tuve hace ya algunos años y para eso quiero mencionar al maestro Rubén Blanca. Hace algunos años, yo calculo hace aproximadamente 10 años, tuvimos la oportunidad de compartir en un juzgado, ser defensores de 4 coprocesadas. A esas 4 coprocesadas las estaban acusando por el delito de homicidio culposo. No voy a decir a detalle cómo fueron los hechos, pero no me dejará mentir el maestro Rubén Blanca. Con ese procedimiento que actualmente tenemos, ¿qué nos encontramos? Que el juez, no me dejarás mentir, el juez nunca estuvo presente en las audiencias. Estaba presente los secretarios, los escribientes, ellos son los que llevan a cabo las diligencias, siendo que son los jueces los que tienen que estimar las sentencias y determinar si una persona es culpable o inocente. Presentamos como pruebas careos, interrogatorios, peritajes, un sinnúmero de pruebas a favor de nuestros clientes. Afortunadamente, tramitamos un amparo ante una instancia federal y a través de ese amparo, cada uno con sus respectivos clientes logró la libertad de nuestros defendidos. ¿A qué voy con esto? De que antes, y ahora también lo podemos ver, encontramos en los juzgados escribientes que están con su atole, con su torta de tamal, que están checando su TV Notas o TV Novelas, que están viendo los catálogos de Avon. Llega a suceder, yo quiero ver a una persona del juzgado en ese tipo de salas de juicio oral que esté con su revista mientras el fiscal o el Ministerio Público esté presentando algún tipo de alegato, o mientras el defensor público o el defensor particular esté presentando algún argumento a favor de su cliente. Quiero verlo. Encontramos en esto diferentes cosas. El juez que va a estar sentado en esta parte presenciando, viendo a los testigos y la forma en la que ellos se desenvuelven. No es lo mismo que un juez de repente ve una actuación, empieza a leer lo que supuestamente dijo el testigo, porque también llega a suceder que de repente algunos abogados, no voy a decir nombres, llegan con su memoria USB, la pasan con el escribiente, ya todo está en la declaración, solamente copian, pegan e imprimen. Llega a suceder tanto en ministerios públicos como en juzgados. Aquí no va a pasar eso. En este tipo de salas tenemos la oportunidad de que se grabe en audio, en video, de poder ver las reacciones de las partes que intervienen en este tipo de procedimientos, muy diferente, tal y como lo decía la maestra Volga, a tener un proceso con cientos de hojas que a lo mejor al juez ni siquiera le dio la oportunidad de leer, que el que se aventó toda la chamba, todo el trabajo fue el proyectista y únicamente firma. Algunos jueces llegan a actuar de esa manera. ¿Qué mejor que el juez esté presente en esta audiencia? Se puede captar todas las pruebas, todos los recursos que promueven las partes y todo lo que se lleva a cabo en la diligencia. Es parte de la experiencia que quería comentar, que tuvimos esta oportunidad con el maestro Rubén Blanca, que seguimos siguiendo todavía en este momento, tal y como dijo el doctor visitador, que tenemos todavía un pequeño lapso para poder cambiar ese tipo de hábitos o ese tipo de trabajo que se venía haciendo y se viene haciendo todavía en los juzgados a raíz de la reforma constitucional de 2008. Es un punto que quería mencionar respecto al
Otro punto que quiero comentar, el maestro Carlos López, que también aquí nos acompaña, que es catedrático de la institución. A un maestro, a un docente, tal y como lo dijo la maestra Rubén Blanca, no solamente para que sea un buen maestro, tiene que saber las técnicas, la forma de cómo defender a un cliente, sino que también tiene que capacitarse. Lo que yo puedo comentar del maestro Carlos López, la verdad, sí le reconozco el hecho de que llegue estudiantes a diferentes instituciones, de que él mismo se capacite, me consta ello, y es un ejemplo que nosotros como profesionales debemos de seguir para poder transmitir ese tipo de conocimientos a nuestros alumnos. Otro ejemplo que también puedo decir de la institución, y a lo mejor me estoy atreviendo aquí a exhibir parte de los conocimientos, es el maestro Lauro. Con el maestro Lauro, de igual forma, tuve la oportunidad de compartir una instancia en la UNAM, estudiamos, nos capacitamos, tuvimos cierto tiempo allá, para poder transmitir ese tipo de conocimientos a los alumnos, también compartirlo con compañeros y con las personas que forman parte de la vida académica y de autoridad. Otra persona que quiero citar en este momento es la maestra Volga. La maestra Volga nos abrió las puertas del Tribunal Superior de Justicia, nos acompañó a ciertos eventos que pudimos llevar a cabo en la misma institución, y es eso, lo estoy diciendo así porque es compartir, es tratar de que nos unamos, de que juntos podamos capacitar a nuestros alumnos, tal y como lo decía la maestra, para que se enamoren, para que sientan lo que es el derecho y poder aplicarlo. Un abogado no es aquel solamente que anda con traje, que viene con corbata, que habla bonito o que puede decir cualquier cosa. Un abogado es aquel que fundamenta, y aparte de fundamentar, motiva. Podemos pensar que solamente las autoridades tienen la obligación de ello, pero no es así. Nosotros tenemos que estudiar, capacitarnos. Ya decían parte de lo que tenemos que estudiar en la reforma. Tenemos que estudiar lo que dice la Constitución, artículo 20 principalmente, que establece que nuestro juicio va a ser oral y acusatorio. Y también nos establece los principios, el de publicidad, el de contradicción, entre otros que tenemos. Pero no solamente la Constitución, también tenemos que estudiar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una obligación por parte de nosotros como estudiantes, como próximos abogados, como maestros, poder estudiarlo si es que nos decimos penalistas o si es que nos decimos abogados. Tenemos que capacitarnos. Yo tengo unas palabras que siempre les digo a mis alumnos, que si no estudiamos, no nos capacitamos, cada día nos volvemos unos abogados. Entonces, siempre tenemos que estudiar, estar al pendiente, como decía la Constitución, del nuevo código, de la jurisprudencia, de la doctrina, y no ser los típicos abogados codigueros que solamente tenían el código y de ahí no salían. Tenemos que utilizar tratados internacionales, tal y como lo mencionaba. Todo lo relativo a derechos humanos también tiene que ver con la parte procesal de los imputados. Pues, de mi parte, yo solamente quería transmitirles parte de la práctica que hemos vivido como litigantes, parte de lo que tenemos que hacer como docentes desde nuestras trincheras, capacitarnos y estudiar, y que todo esto sirva, toda la instalación, todo lo que tiene que ver con la parte humana de la institución, que sirva para poder transmitir a nuestros estudiantes y formar buenos y nuevos abogados. De mi parte será todo. Muchas gracias. Bueno, y para dar paso a la simulación que hemos preparado para todos ustedes, retomo algunas frases que son importantes, aquí los actores que nos acaban de dar estas palabras. La doctora Volga nos habla del uso de la retórica y de la dialéctica, efectivamente cuestiones filosóficas que siempre han permeado y que hoy en día están más que nunca en vivo, que tenemos que utilizar el lenguaje, como usted bien lo dice. Me parece que pasar, y lo decía el maestro Edgar, esas costumbres que se utilizan normalmente en los juzgados, ya sea del foro común y hasta en el foro federal también se llega a ver. Entonces, me parece importante la oralidad, el uso de la retórica y de la dialéctica. Nos habló el primer visitador, nos habla de la reforma de junio del 2008 y de la reforma del 10 de junio del 2011. Ingresamos a un nuevo sistema, pasamos de las garantías individuales a derechos humanos, derechos fundamentales. Ese es un gran paso. Por varios años permeó esa controversia entre los juristas si eran garantías individuales o derechos humanos. Hoy queda marcado en el artículo primero que son derechos humanos,
la jurisdicción internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora nosotros tenemos una gran visión, no solamente a nivel nacional, sino también a la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana. La Suprema Corte de Justicia ha ratificado esa situación, que nos van a ser vinculantes esas sentencias, entonces nos parece importante. Nos hablaban también sobre la importancia que tiene la universidad en este sistema, que no solamente va a ser por parte de los juzgadores, sino también como maestros, y la importancia que le demos a los alumnos en esta nueva etapa que ellos van a vivir. Como siempre se les dice, esta nueva generación va a salir ya con este nuevo sistema. Entonces, por parte de esta institución que nos abre las puertas de poder llevar a cabo estos eventos, y pues ya el uso de las instalaciones nos va a favorecer. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a dar paso a la simulación y pues adelante. Gracias. Cuidado, profesor, con la cámara. Cuidado con la cámara. No importa. Cuidado. Cuidado con la cámara, amigo. Buenos días a todas las personas que se encuentran presentes dentro de esta sala de audiencia. Se les pide de favor apagar sus celulares y ponerlos en modo de vibrador. Tendrá verificativo la audiencia de control de detención en contra de Francisco Gómez Velázquez por la conducta antisocial homicidio calificado. Preside la siguiente audiencia el señor ciudadano juez René Milwaukee, por lo que se le solicita a los presentes ponerse de pie. Hoy martes, a las 11:20 horas, estamos sentados aquí en audiencia de control de detención del presunto responsable, Francisco Gómez Velázquez, caso 10/2013, presidida por el Juzgado de Control 1, con sede en la ciudad de Puebla, por la Fiscalía. ¿Quién comparece? Gracias, su señoría. Por esta fiscalía comparece la licenciada Celia Alcaide, con número de gafete 24578, con carácter de Ministerio Público, con domicilio, teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones ya proporcionado en forma ante este juzgado de control. También por parte de esta fiscalía comparece la licenciada Rubí Benítez con número de gafet 216749 en mi carácter de agente del Ministerio Público, con domicilio y datos ya registrados ante este juzgado de control para el efecto de notificaciones. Gracias, su señoría. Por esta parte también comparece la voz de la licenciada Monserrat Pérez Vite con cédula profesional 92468 en mi carácter de agente del Ministerio Público, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ya registrado ante este juzgado de control. Quiero destacar que el uso de esta voz será mixto. Es cuanto, su señoría. Gracias. Por la defensa, ¿quién comparece? Comparece el licenciado Pedro Mancilla Romero, defensor particular, con número de cédula 2323598, con teléfono, domicilio y correo electrónico ya mencionados ante este unibunal para efectos de notificaciones correspondientes. Comparece ante usted el abogado del defensor particular en Angélica Reyes Corte, con domicilio, teléfono, correo electrónico anteriormente ya proporcionado en la encargada de esta sala. Comparece también, su señoría, el abogado particular Rodrigo Durán Peralta, con número de cédula 22247, con teléfono, domicilio y correo electrónico previamente proporcionados ante esta sala para recibir notificaciones. Hago de su conocimiento, señoría, que el uso de la voz para la defensa será indistinto. ¿Es cuánto, defensa? Es cuanto. Gracias. Imputado, ¿cuál es su nombre? Francisco Gómez Velázquez. ¿Tiene algún sobrenombre, alias o seudónimo?
28 años. Estado civil. Soltero. Dedicación. Vigilante de una gasolinera. Nacionalidad. Mexicano. Fecha y lugar de nacimiento. Aquí en la ciudad de Puebla, el 6 de enero de 1986. ¿Su número de teléfono lo quiere hacer reservado o público? Reservado. ¿Me puede exhibir un documento para acreditar su identidad? Sí. Sí me hicieron saber. ¿Acepta como sus defensores a sus respectivos abogados? Sí. En virtud de su aceptación se le concierne el cargo de defensores a los licenciados Pedro Mancilla, Diana Angélica y Rodrigo Durán, con toda la suma de facultades. Señor Francisco, en esta audiencia se determinará si fue legal o no su detención por los elementos de la Policía Municipal a la presunción del delito de homicidio calificado. Fiscalía tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Esta Fiscalía solicita a usted, ciudadano juez de control, declare de legal la detención del ciudadano Francisco Gómez Velázquez, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 236, fracción segunda, inciso A y C del Código Penal de Procedimientos del Estado de Puebla. Señoría, siendo los antecedentes de la detención los siguientes. Al existir flagrancia que el día 15 de enero del 2014, aproximadamente a las 21:30 horas, el señor Francisco Gómez Velázquez y el hoy occiso José Méndez Díaz se encontraban en la gasolinera ubicada en la 16 de septiembre y 59 poniente de la colonia El Cerrito de esta ciudad, Puebla, dirigiéndose a este lugar por haber recibido una llamada a la cabina del sector 2. Los policías municipales, tal y como se desprende del parte informativo, de donde se advierte que se encontró en el interior de la ambulancia 025, a quien en vida respondía al nombre de José Méndez Díaz, con su pantalón manchado de sangre y una herida a la altura del muslo derecho, siendo trasladado al Hospital General del Sur de esta ciudad. Ahí se procedió a entrevistarse con la señora Margarita Pérez Pérez, quien dice ser la esposa del hoy occiso, quien manifestó que se encontraba a bordo de un vehículo propiedad del señor José Méndez Díaz, acompañado del señor Eric. Se pusieron a beber cerveza y escuchar música, cuando llegó el vigilante del lugar y comenzó a intercambiar palabras con el hoy occiso, José Méndez Díaz, y es cuando éste recibió un disparo en el muslo derecho, procediendo a llamar a los elementos de la policía y a la ambulancia para la atención correspondiente. En dichos momentos, con las características físicas proporcionadas por la esposa del occiso, se procedió a efectuar un recorrido por la zona, y fue cuando a la altura de la 49 Poniente y 3 Sur se encontró al señor Francisco Gómez Velázquez, a quien es identificado por la señorita Margarita Pérez Pérez como la persona quien agredió con un arma de fuego al hoy occiso, encontrándose en su poder una pistola calibre 38 milímetros. Asimismo, obra la declaración del señor Eric Huerta, testigo de los hechos, quien se encontraba del lado del copiloto en el momento de la agresión que recibió José Méndez Díaz, y quien identifica plenamente al vigilante del lugar como quien, cuando se encontraba a bordo del vehículo, disparó en una ocasión al interior del vehículo al haber discutido con el vigilante del lugar, ya que tenía la música a todo volumen. Igual consta que en el lugar de los hechos se encontró un casquillo percutido, por lo que se procedió a la detención y previa a su revisión médica se puso a disposición de esta fiscalía. Es por eso, su señoría, que solicitamos declare de legal la detención del imputado Francisco Gómez Velázquez. Es todo, su señoría. Defensa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Su Excelencia. Después de haber escuchado por parte de esta Fiscalía los hechos que le dan a mi imputado, Francisco Gómez Velázquez, le atribuyen una comisión de hechos y supuestos probablemente delictivos, hechos que acontecieron el día 15 de enero del año en curso.
siendo las 21 horas con 30 minutos que posteriormente a ellos, personas que acompañaban al agraviado llamaron a la Agencia de Seguridad Pública del Sector 2 de dicho municipio, solicitando de manera urgente la intervención de elementos policiales, los cuales arribaron al lugar de los hechos lo más pronto posible, encontrándose en el incidente una ambulancia la cual estaba brindándole todas las atenciones necesarias al señor José Méndez Díaz. Este mismo acontecimiento de que los acompañantes del agraviado, su esposa y su amigo relataron los hechos y proporcionaron una descripción de datos de localización para su identificación del actor de dicho suceso. Los elementos policiales prosiguieron enseguida a la búsqueda y localización del actor y posteriormente a la detención ocurrida a las 22 horas con 15 minutos. Es decir, tuvieron que transcurrir 45 minutos después para su captura. Esta defensa solicita a su señoría desestime la petición del Ministerio Público y por lo contrario califique de no legal la detención de mi defenso, de que en virtud él no se encontró en dicho supuesto de flagrancia, a quien hoy menciona mi contraparte curiosamente, ya que si revisamos en nuestro máximo principio dispositivo, en su artículo 17, párrafo quinto, nos menciona lo que podemos denominar flagrancia, lo cual no ocurrió en ningún momento. Mi defenso acudió primeramente a su superior de acuerdo a subordinación, ya que él es solo un empleado, y avisó de lo acontecido. En consecuencia de ello, pasó a retirarse y fue hasta 45 minutos después, insisto, 45 minutos después, para que lo encontraran caminando sobre la calle 49 Poniente. Cabe mencionar, su señoría, que los testigos, la señora Margarita Pérez Pérez y el señor Eric Huerta Ortega, no hacen un señalamiento directo hacia mi defendido, el señor Francisco Gómez Velázquez, como quien apuntó y disparó el arma de fuego calibre 38 en contra del señor José Méndez Díaz, como equivocadamente acaba de hacer mención la Fiscalía, y dicho argumento trata de fundarlo en el artículo 236, insobe del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla. Dicho artículo de infracción nos dice que la persona inculpada tiene que ser señalada inequívocamente en este caso por los testigos como el infractor del delito, lo cual en ningún momento dicho argumento que expongo ante su magnificencia puede hacerse constar en las declaraciones previas de los testigos ya antes mencionados. Además, es relevante mencionar, su señoría, que la Fiscalía también trata de justificar la detención del señor Francisco Gómez Velázquez basándose en el arma de fuego supuestamente encontrada entre las pertenencias de mi defendido al momento de su detención, la cual no consta en ningún momento que dicha arma encontrada haya sido la utilizada para cometer el delito, como lo señala el inciso C del artículo 236 del mismo código. Dicho argumento lo hago sostenerse por la acta de embalaje ingresada a la carpeta de investigación de este caso aquí expuesto. Dicha acta solo señala un arma de fuego calibre 38, pero en ningún momento señala modelo, marca y características de dicha arma, además de omitir señalar si ésta presenciaba signos de ser disparada previamente. Es así como esta defensa difiere completamente de lo grabado por la Fiscalía, toda vez que no se cumple con la hipótesis normativa en el artículo 236, fracción segunda. No debemos olvidar que si los hechos sucedieron en la fecha y hora señalada por la Fiscalía, mi defensa fue detenido hasta 45 minutos después. En segundo, señala la Fiscalía que se le fue encontrada una pistola corta calibre 38 milímetros, prueba que no da que mi imputado utilizó en la comisión del hecho, y mucho menos del disparo del arma de fuego. Es así su emblemática, señoría, que pido que desista ante la petición del Ministerio Público y que califique de no legal tal detención, y solicito ante usted la libertad inmediata de mi defensa. Es cuanto, su señoría. Respecto a la determinación de la defensa, ¿la Fiscalía tiene alguna matización? Habiendo escuchado a mi contraparte, señoría, esta Fiscalía le solicita que declare que en vista de la petición de la defensa cree que sí existió flagrancia en el mismo, sí existió flagrancia en el artículo constitucional. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado a las partes, este juzgado procede a resolver, a falta de elementos del Ministerio Público, sobre la detención en flagrancia del señor Francisco
Francisco Gómez Velázquez, en el artículo previsto 236, fracción 2, incisos A y C del Código de Procedimientos Penales de Puebla, hoy martes a las 11:32 horas se califica de ilegal la detención del imputado Francisco Gómez Velázquez. Respecto a esta determinación, ¿la Fiscalía tiene alguna manifestación que hacer? Esta Fiscalía solicita próxima fecha para audiencia de vinculación a la imputación del señor Francisco Gómez Velázquez. ¿Es cuándo, Gracias. Respecto a la petición de la Fiscalía, ¿la defensa tiene alguna manifestación que hacer? Se determinará el día 12 de marzo del 2014 a las 12 horas para que tenga verificativo la audiencia de imputación, por lo que se declara cerrada la audiencia a las 11:35 am. Gracias. Por favor, se ponen de pie, se retira el señor juez de su cabeza. Bueno, pues es así como vamos por terminada esta simulación. Agradecemos al grupo de cuarto de la licenciatura en Derecho de nuestra institución, a quien permito le puedan dar un aplauso. Quería agradecerles el esfuerzo que están haciendo ustedes, muchachos. De veras, esto va a ser de una relevancia brutal. Hay algunos elementos que sí me gustaría que consideraran desde el inicio de este ejercicio. La terminología que vamos a utilizar nosotros en los juicios orales es básica. No podemos hablar nosotros de inicio de un presunto culpable. Tenemos que irnos directamente a la terminología constitucional y nos habla de pruebas. Ojalá puedan tomar en consideración que debemos de hablar siempre de la carpeta de investigación, porque cuando el Ministerio Público nos aporta los elementos de prueba, la forma en que ustedes destruyen los argumentos de la Fiscalía son valederos, pero no mencionan la carpeta de investigación. Entonces, la falta que damos, se debe de mencionar que al momento que resuelvan la carpeta de investigación adolece de una descripción típica del documento de embalaje, y para los juicios orales va a haber un presupuesto lógico básico. En el momento en que tiene conocimiento la policía, ¿cuándo fue? Después de que llegó la ambulancia. Entonces, los hechos no ocurrieron entre la lesión y la detención, no fueron 45 minutos, pasó mucho más tiempo, puesto que se le llamó a la ambulancia. Esos son los argumentos que la defensa debe de saber utilizar. Acuérdense que el derecho es lógica, sí que el derecho es lógica. Ese principio, hay una jurisprudencia que ustedes se buscan en esa jurisprudencia en las antiguas leyes de amparo que tienen desde los 80s hasta los 90s. Hay un principio local que nos dice que no sobre la facultad discrecional con la que cuenta el juzgador para valorar las pruebas, jamás se puede apartar de los principios generales de la lógica ni ser contrario a ella. Bueno, luego entonces, este principio nosotros lo debemos de saber utilizar en nuestra defensa. Obviamente, la Fiscalía va a presentar todos los elementos y tratar de suplir las deficiencias que se ocurrieron en la detención. Tristemente vemos que muchas veces este tipo de flagrancias supuestas, el Ministerio Público, la Fiscalía, no las va a consentir, se los digo, no las va a consentir. ¿Por qué? Porque si la policía está deteniendo ilegalmente a un ciudadano, preferimos, ¿sabe qué? No, vamos a buscar que se siga todo el proceso antes de que ustedes sean cómplices, ¿sí?
de un acto de ilegalidad y de una violación a una garantía constitucional y a un derecho humano. Entonces, ojalá sí tomamos en consideración todo ese tipo de elementos. No quería irme con ello porque aparentemente lo que ustedes están haciendo es sano en cuanto al ejercicio. En cuanto a la legalidad, no. Recuerden que preferimos tener mil culpables en la calle que un inocente en la cárcel. La descripción típica del arma, el proceso de embalaje de un elemento de prueba, eso debe ser de lo más celoso posible en cuanto a su custodia. La descripción del arma, si a mí me dices una pistola calibre 38, podemos hablar de una escuadra o podemos hablar de un revólver. A mí me han tocado casos en los que llegó al Ministerio Público un arma y al final llegó al juzgado otra arma. Tengan cuidado. Hay armas, hay un Smith & Wesson que dispara 9 milímetros y dispara 38 sub. ¿Qué pasa cuando es un revólver? No vamos a encontrar un casquillo percutivo. Todo este tipo de elementos que son los que nosotros, yo quiero llegar a esto porque es elemental que ustedes manejen el principio lógico y es elemental que la Fiscalía no se involucre en actos de ilegalidad y cuando considere la Fiscalía que existió un acto de ilegalidad, tengan mucho cuidado porque debemos de preservar los elementos probatorios en pro de atacar la impunidad. Muchas gracias. ¿Alguien más nos va a dar unas palabras de esta simulación? ¿No? Si es así, la institución organizó un pequeño evento a la salida de aquí de la sala. Están invitados cordialmente. Muchas gracias por la asistencia y pues esperamos que estas simulaciones sigan creciendo y avanzando en las diferentes etapas del juicio oral. Gracias. Buenas tardes.